Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy el profesor William Paliza Franco y como todas las semanas te doy la bienvenida a este espacio radial en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. El día de hoy seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. En esta oportunidad, reciban el saludo de cada una de las personas quienes colaboran cada semana para hacer posible el llegar a cada uno de ustedes, en especial a los estudiantes de la secundaria tutorial, secundaria con residencia estudiantil y secundaria con alternancia. No te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre aquellas recomendaciones para no contagiarnos de la COVID-19. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar, y después debes arrojarla a la basura. Lavarse las manos de manera permanente, estar siempre en casa. Antes de iniciar, te sugerimos lo siguiente: estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa. Debes coordinar con la familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. No olvides tener a la mano un cuaderno de trabajo de comprensión lectora quinto grado de secundaria, tu libro de antología literaria, un cuaderno o un bloc de notas, así como hoja de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes de las actividades desarrolladas deberás estar registrando y archivándolo en tu portafolio. Tenga a la mano también un diccionario para consultar palabras que tengas dificultades en su significado, pero antes, intente identificar su significado desde la información que te da el propio texto. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, el día de hoy, nuestra sesión tiene como título Planificamos y redactamos un texto argumentativo y tiene como propósito planificar y redactar un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable, seleccionando de manera autónoma el destinatario, el tema, los recursos textuales y la fuente de consulta. Asimismo, hace uso de recursos ortográficos como la tildación diacrítica. Para lograr este propósito, vamos a desarrollar dos actividades. La primera es reconocer las características de un texto argumentativo y la segunda actividad consiste en planificar y redactar un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de la convivencia saludable, haciendo uso de los recursos ortográficos como la tildación diacrítica. No olvides incorporar durante la redacción del artículo las conclusiones de las temáticas trabajadas en las sesiones de matemáticas, de PCC, sociales y ciencia, tecnología y ambiente. Recuerda, la sesión debe concluir con un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. Y debe responder a los siguientes criterios. Desde DPCC se debe evaluar las normas para la convivencia social orientada al bien común y expresar argumentos sobre el consumo responsable de los recursos. Desde comunicación se debe redactar un texto argumentativo con claridad, precisión y originalidad, haciendo uso de recursos gramaticales y ortográficos que brinden sentido al texto. Desde matemáticas se debe plantear afirmaciones sobre la posibilidad o imposibilidad de ahorrar o generar recursos económicos. Desde ciencia y tecnología y ambiente se debe proponer un plan de indagación para observar cómo se descomponen los residuos que producimos en nuestra vida cotidiana, que le permite sustentar porque hay que realizar un consumo responsable de los recursos. Ahora sí, ¿ya estamos listos y preparados? Entonces, iniciamos con nuestra primera actividad. Actividad 1. Reconocer las características de un texto argumentativo. Estimados estudiantes, durante el desarrollo de la sesión anterior, se logró organizar una guía de planificación que contenía insumos necesarios para la construcción de nuestro producto final, que es la redacción de un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. Esta información responde a preguntas relacionadas con las sesiones desarrolladas en las áreas de DPCC, sociales, matemática y ciencia y tecnología ambiente.
con el propósito de redactar nuestro texto argumentativo. Estimados estudiantes, a continuación vamos a escuchar un audio con título Texto argumentativo, características y estructura, y se encuentra en el siguiente enlace de YouTube Perú. Recuerda, mientras escuchas el audio, deberás estar muy atento a cada indicación, concepto, idea, conclusión, interrogante brindada por el autor. No te olvides de anotar las palabras conocidas escuchadas durante el relato del texto. Todos estos aspectos te van a servir para la construcción de tu producto final, que es la redacción de un texto argumentativo. Ahora sí, prestamos mucha atención al audio. Hola, amigos de la literatura. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy vamos a hablar de los textos argumentativos. Bien, un texto argumentativo es un tipo de texto que posee coherencia y a su vez argumenta o plantea diferentes razones en función de algo que el texto intenta explicar. Es decir, la finalidad de un texto argumentativo es persuadir o convencer al lector sobre algo en particular, usando argumentos válidos, sean estos afectivos o lógicos. Así pues, un texto argumentativo posee elementos que afirman o niegan determinadas ideas. Veamos ahora las características de un texto argumentativo. La primera es la planificación. En los textos argumentativos, antes de comenzar el redactado, el autor es necesario que tenga en cuenta qué ideas usará y qué quiere transmitir, para que, como decía, el texto tenga coherencia. Segundo, la estructura. Los textos argumentativos se acostumbran a dividir en 5 párrafos. El primer párrafo sería la introducción y es donde se formula la tesis. Los párrafos 2 y 3 son los párrafos de los argumentos. El párrafo 4 se usa para refutar o contraargumentar el párrafo anterior. Y el quinto párrafo sería el párrafo de las conclusiones. Partes de un texto argumentativo. Esto está muy ligado con la estructura. Pues las partes de un texto argumentativo serían 3. La primera, la introducción. Es donde se presenta la hipótesis, es decir, es lo mismo que el párrafo 1. Después está, como segunda parte, el desarrollo, que sería la demostración de los argumentos que usa el autor. Y serían los párrafos 2, 3 y 4. Y para finalizar, la tercera parte de un texto argumentativo serían las conclusiones, que vendría a ser el párrafo número 5. 4. Hechos e hipótesis. Todo texto argumentativo se basa en una tesis. Esto es una idea que el autor intentará demostrar o desmentir, es decir, refutar. 5. La postura del emisor. En un texto argumentativo, la postura del emisor está siempre clara, pues es el emisor, el autor, el que nos da sus opiniones, el que intenta convencernos de su manera de pensar. 6. Demostración. Para demostrar su tesis, el autor puede usar ejemplificación, clarificación, explicación, consenso, etcétera, etcétera. Y 7, argumentos. Hay dos grandes tipos de argumentos. Los argumentos emotivo-afectivos, que apelan a la emoción del lector para ser convencido, y los argumentos por razonamiento. Es cuando se usan los argumentos lógicos. Veamos ahora los tipos de textos argumentativos. Pues nos podemos encontrar textos científicos, psicológicos, teológicos, filosóficos, lingüísticos, los textos legales, discursos políticos, pautas publicitarias, y las entrevistas son claros ejemplos de un texto argumentativo. Estimados estudiantes, ¿qué te pareció la información brindada en el audio?
Muy interesante, ¿verdad? Hemos recordado qué plantea un texto argumentativo, cuál es su finalidad y sus características. Según el audio, también son textos argumentativos los artículos científicos, los artículos periodísticos, los documentos jurídicos, los discursos políticos, las pautas publicitarias. A continuación, vamos a leer la información incorporada a tu guía de planificación realizado en la sesión anterior. Actividad 2. A continuación, la siguiente actividad consiste en planificar y redactar un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable, haciendo uso de la utilización diacrítica. Estimados estudiantes, es momento de redactar tu propio texto argumentativo. Recuerda considerar los siguientes elementos: el tema controvertido, la postura del emisor del tema, el discurso argumental, el fin apelativo, así como su estructura, que es la introducción, en donde vas a encontrar la problemática y la tesis, el desarrollo, que es donde vas a plantear los argumentos, y la conclusión. Las partes o fases de la escritura que debo considerar durante la redacción de mi texto argumentativo es la planificación, textualización y revisión. Durante la planificación, debemos contar con toda la información formulada por las demás áreas para lograr el producto final. Es así que desde DPCC se ha planificado elaborar acciones en donde debemos proponer formas para fortalecer una buena convivencia familiar y social. Desde comunicación se ha planificado promover y fortalecer el uso responsable de una nueva convivencia haciendo uso de la argumentación. Desde matemática se ha planificado hacer uso de la matemática para saber si es posible ahorrar o generar nuestros recursos económicos. De ciencia, tecnología y ambiente se ha planificado observar qué le sucede a los residuos que producimos por la utilización de recursos en nuestra vida cotidiana cuando se dejan al aire libre. Ahora, respondamos a las siguientes preguntas, estimados estudiantes. Pregunta 1. ¿Para qué elaboraremos un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable? Claro, para reflexionar a partir del análisis de diversas fuentes sobre la importancia de cumplir las normas de la nueva convivencia, para luego explicar y argumentar su posición que permita responder a las preguntas: ¿cuáles son las prácticas que permiten el consumo y uso responsable de los recursos? ¿Y cómo podemos promover una convivencia saludable en la familia y la comunidad? Pregunta 2. ¿Qué asuntos o temas tratará el texto argumentativo? Claro, el texto argumentativo debe tratar la importancia de cumplir las normas de la nueva convivencia para luego explicar y argumentar su posición. Pregunta 3. ¿A quién está dirigido el texto argumentativo que vas a construir? Muy bien, a los padres, a los hermanos, familiares, así como a los integrantes de la comunidad cuando llegue el momento de salir de casa. Sigamos planificando nuestro texto argumentativo. Ten en cuenta las siguientes indicaciones, estimados estudiantes. Decide sobre qué tema elaborarás tu texto argumentativo. En tu caso, será la importancia de cumplir las normas de la nueva convivencia para luego explicar y argumentar tu posición. Busca información interesante para resumirla en pocas palabras. Esta información lo puedes extraer de las otras áreas. Elabora un primer borrador con la información analizada y organizada extraída de las demás áreas. Asimismo, utiliza las conclusiones planteadas en el área de Ciencia y Tecnología de Ambiente, DPCC y Matemática. Recuerda, tu guía de planificación fue observada y escuchada por tu público cuando lo presentaste en la sesión anterior, y ellos te brindaron sugerencias y comentarios sobre tu plan de escritura.
Toda esta información te va a servir y va a sumar para la construcción de tu primer borrador de un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. Ahora nos toca organizar la información que ya hemos seleccionado y hemos analizado. Estimados estudiantes, estamos cerrando la etapa de planificación y sé que todos ya han planificado su texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. Es momento de iniciar la elaboración. En la parte de la textualización, que es la segunda parte de la redacción de un texto, vamos a escribir una primera versión. La primera versión puede ser escrita en tu cuaderno o en hojas separadas. No tiene que estar bien o mal porque es tuya y debe ser útil para ti. Puede tener errores. Al terminar se debe analizar para decidir qué queda o qué se cambia de tu primera versión de tu texto. No te sorprendas si haces más de una versión. Ojo. En esta parte deberás incorporar la información trabajada en las demás áreas. De matemática se utilizarán estrategias y métodos para resolver problemas con el sistema de ecuaciones lineales con dos variables y luego plantean afirmaciones sobre la solución de dichos problemas y la posibilidad de generar recursos económicos. Finalmente, comprueban y justifican la validez de sus afirmaciones con otras afirmaciones opuestas o con razonamientos inductivos o deductivos. Asimismo, proponen prácticas que le permitirán generar ingresos y recursos económicos. Desde PCC analizará la problemática del consumo responsable de recursos frente a la situación de escasez provocada por la COVID-19, en el marco de la nueva convivencia, asumiendo una postura orientada al bien común. De Ciencia y Tecnología y Ambiente va a proponer actividades y materiales a utilizar a su alcance para observar la descomposición de los residuos provenientes de su basura que le permita manipular la variable independiente, diferentes tipos de residuos o controlar las variables dependientes, tiempo de descomposición y cambio de los residuos. Asimismo, plantea medidas de seguridad. Todo esto lo van a desarrollar dentro de las sesiones y lo vamos a incorporar dentro del primer borrador en el desarrollo de nuestra textualización. Estimados estudiantes, el desarrollo de la primera versión de tu texto argumentativo lo podemos considerar como un tipo de boceto. Es necesario saber de qué manera se presenta la tildación diacrítica en el texto que estamos construyendo o elaborando. Es por eso que necesitamos saber un poco más sobre la tildación diacrítica. Y es aquella que se aplica en algunas palabras homónimas, en los vocablos con una misma escritura, para diferenciar sus clases gramaticales de forma tal que se evite errores de interpretación. La tildación diacrítica en monosílabos, por regla general, ninguna palabra que sea monosílaba lleva tilde. Por ejemplo, fe, Dios, ti, fui, vi, vio, fue, etc. Excepto en 8 palabras, que son él, tú, mi, sí, te, se, de, más. A continuación, vamos a escuchar monosílabos que llevan tilde y no llevan tilde. A eso se les considera tildación diacrítica. Él lleva tilde cuando es un pronombre personal. Por ejemplo, él lo sabe todo. No lleva tilde cuando es un artículo. Por ejemplo, el profesor lo sabe todo. Tú lleva tilde cuando es pronombre personal. Si tú estudias, triunfarás. No lleva tilde cuando es determinativo posesivo. Si tu amigo estudia, triunfará. Mi lleva tilde cuando es pronombre personal. Ejemplo, solo pensaba en mí. No lleva tilde cuando es determinativo posesivo. Solo pensaba en mí. Sí lleva tilde cuando es un pronombre personal, un adverbio de afirmación. Por ejemplo, Lisette pronto volvió en sí. No lleva tilde cuando es un sustantivo, en nota musical.
o una conjunción condicional. Lisette toca en si menor. Té lleva tilde cuando es un sustantivo, pues, de planta e infusión. Desayunó té con leche. No lleva tilde cuando es un pronombre personal. Te quiero mucho, amiga. Ahora, estimados estudiantes, empezamos con la primera revisión de este primer borrador de tu texto. Recuerda, la revisión de tu texto argumentativo tiene como propósito comprender y reflexionar a partir del análisis de diversas fuentes sobre la importancia de cumplir las normas de la nueva convivencia para luego explicar y argumentar tu posición. Durante esta parte se revisa de nuevo la información, la ortografía y la gramática. Es en este momento en donde aseguras que tu texto argumentativo se adecua a la situación comunicativa, haciendo uso de un lenguaje formal, respetando la coherencia y cohesión. Recuerda, tu texto argumentativo debe considerar los criterios propuestos en cada área trabajada durante el mes. Desde comunicación se debe redactar un texto argumentativo con claridad, precisión y originalidad, haciendo uso de recursos gramaticales, ortográficos que brinden sentido al texto. Desde ciencia, debe proponer un plan de indagación para observar cómo se descomponen los residuos que producimos en nuestra vida cotidiana, que le permiten sustentar, porque hay que realizar un consumo responsable de los recursos. En matemática, se deberá plantear afirmaciones sobre la posibilidad o imposibilidad de ahorrar o generar recursos económicos. En DPCC, debe evaluar las normas para la convivencia social orientadas al bien común y expresar argumentos sobre el consumo responsable de los recursos en tanto se trabaje los asuntos públicos. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué hemos construido el día de hoy? ¿Qué se consideró para la elaboración del texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable? Comenta cuáles fueron los procesos que realizaste en esta sesión para la elaboración de tu texto argumentativo. Es importante planificar antes de elaborar cualquier tipo de texto. ¿Por qué? Explícanos o explícale a tu familia. ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué estructura debo considerar para construir un texto argumentativo? Ahora, organiza a tu familia en un espacio apropiado de tu casa para presentar la versión final de tu texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. Recuerda mantener la pausa y la coherencia al momento de presentar y argumentar tu producto del mes. El propósito es lograr transmitir la información de las diversas áreas agrupadas en el texto argumentativo. Todos estos pasos regístrala en una hoja y archívala en tu portafolio. Padre de familia, que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicite tu apreciación o comentario sobre la actividad que realiza. Dásela con cariño. Asegúrate desde un acompañamiento cercano que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha consignado al final de la sesión. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre la sesión de hoy, pregúntale qué aprendizajes obtuvo y qué dudas tiene al respecto. Solicítale su producto del mes, que es un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable. Pregúntale cuánto tiempo le llevó preparar toda la información y cómo hizo para organizar la información de las otras áreas. Asegúrate de acompañar al estudiante al cumplir con el propósito de la sesión del día de hoy, que es planificar y redactar un texto argumentativo sobre el consumo y uso responsable de los recursos en el marco de una convivencia saludable, seleccionando de manera autónoma el destinatario, el tema de los recursos textuales, la fuente de consulta. Asimismo, usa recursos ortográficos como la tildación diacrítica. Asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para mejorar su producto del mes. Oriéntale cómo organizar su producto en el portafolio. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.